Hola, yo soy Luis Daniel León y hoy vamos a aprender eh, el origen y el concepto de las triplicidades entre Júpiter y Saturno. Entonces, eh, una pequeña introducción. Estoy muy agradecido con Javier Reynoso de nuevo, pues eh, muy agradecido por usar el programa, pues, o sea, yo no tengo una suscripción y pues estoy muy agradecido que pues me den esta oportunidad pues de utilizar este programa para que yo les pueda explicar un poco más didácticamente el problema entre Júpiter y Saturno, y como que tengamos una idea más clara para que todas las personas que no creen en la astrología lo entiendan y lo vean como algo lógico y consistente con la realidad. Entonces lo primero que vamos a hacer es meternos en el programita del Solar System Scope, que pues a mí no me sirve la parte en 3D, pero sí me sirve esta, que esta es la más interesante de todas, que acá los planetas tienen un movimiento, digamos, de acuerdo a un sistema de coordenadas. En este caso está la de la de Copérnico. Entonces es súper interesante porque el Sol está en el centro y todos los planetas giran alrededor del Sol. Y aquí está Júpiter, que es re gigantón, Saturno, que tiene muchas lunas, Urano y Neptuno, que están lejos. Y uno puede, digamos, tomar el tiempo y mirarlo para ver qué ha pasado durante la historia. Entonces este programa es bien bonito porque muestra lunaciones, está la luna girando, entonces explica que es una luna nueva, una luna llena, etcétera. ¿Sí? Entonces, bueno, a mí me habían enseñado sistema ticoniano en la universidad, pero verlo en vivo y en directo, así como se mueve, pues genial. O sea, uno no puede creer que Kepler, que Tycho Brahe haya sido como tan, tan interesante con estos conceptos. Es que pues es intrigante, ¿no? Es genial, o sea, es genial verlo como la Tierra en el centro, y como el Sol tiene todo alrededor, pero menos la Tierra, o sea, es bien interesante el concepto. Y lo mejor de todo es que la iglesia lo tomó como parte de la reflexión eh, oficial del sistema que gobierna el universo durante el siglo XVI. Pero pues es un buen intento, y gracias a Tycho Brahe se le obedece pues que él haya podido entender muchísimo, digamos, el tránsito de Marte, el tránsito de Júpiter y Saturno, pues nos van a ayudar a entender qué es lo que está pasando. Entonces vamos a pasar a la realidad, que es el de Copérnico, que este sí ya nos va a decir en serio cómo es que son las cosas. Entonces, yo les había comentado en una pequeña introducción por qué era que se originaban las triplicidades, ¿cierto? Entonces las triplicidades acá, si nosotros nos metemos acá, las triplicidades tienen un origen por lo que ocurre entre Júpiter y Saturno. Lo habíamos visto en esta pequeña ecuación de acá, que lo que decía yo es que esta parte de acá es la exaltación del planeta, luego llega a su óptimo, se relaja, luego llega a un estado de caída y finalmente llega a un estado de detrimento en la parte mínima, que es donde ha desacumulado todo el poder y el planeta antagónico controla eso, esa parte. Eh, y habíamos definido puntualmente que debido a esta tabla de los términos egipcios, Júpiter gobierna las triplicidades de fuego, Aries, Leo y Sagitario, las de agua, Cáncer, Escorpio y Piscis, y Saturno lo contrario. Saturno rige las triplicidades de aire, es decir, Géminis, Libra y Acuario, y las de tierra, que son Tauro, Virgo y Capricornio. Entonces ya lo habíamos explicado, dijimos que Urano parecía comportarse como pivote neutro
y que él gobernaba los signos de tierra, pero pues esto va a estar un poco más en debate para más adelante, para que entendamos primero por qué es que ocurren las triplicidades y luego ya metámonos de fondo en las dignidades esenciales de los planetas. Entonces, lo primero que debemos analizar o entender es por qué es que Júpiter y Saturno, ¿cierto?, son los que definen la triplicidad. O sea, para mí la definición de triplicidad está específicamente en esos dos planetas, en lo que hacen Júpiter, asumiendo que este es el fuego y el agua y el fuego, y si lo vemos desde Saturno es como si fuera esta parte, o sea, sería la tierra, el aire, el agua y el fuego, sería para el caso de estos dos planetas. Entonces, el punto al que quiero llegar acá es por qué. Entonces, si nosotros miramos la conjunción que tienen estos dos planetas, Júpiter y Saturno, ¿sí? Entonces ubiquémonos un momentico en el momento que forman conjunción. Entonces, la próxima conjunción que realizarán ambos planetas será en el 2020, ¿sí? Aquí se puede ver que los dos planetas están conjuntos. Un poquito más adelante en el tiempo, acá. Un poquito más adelante. Un poquito más. Ahí es la conjunción exacta entre Júpiter y Saturno. ¿Qué pasa en estas conjunciones que ocurren con estos dos planetas que son los gigantes gaseosos, los dos planetas más grandes del sistema solar? Cuando ocurre esto, ocurre un fenómeno que se llama la resonancia. La resonancia es un problema gravitacional que sufren estos dos planetas, en el cual ellos forman una conjunción síncrona, es decir, por cada 2 vueltas que da Saturno, Júpiter da 5 vueltas, ¿sí? El mínimo común múltiplo entre 30, que es el número de años que tarda Saturno en dar una vuelta al Sol, y 12, que es el número de años que tarda Júpiter en dar una vuelta al Sol, el mínimo común múltiplo entre 12 y 30 es igual a 60. Es decir, ellos están formando conjunciones exactamente en este mismo punto que estoy señalando acá al final de Capricornio, inicios de Acuario, aproximadamente cada 59 años 60, aproximadamente 59.4 años aproximadamente, casi 60 años. Pero lo interesante es que estas resonancias gravitacionalmente fueron y han sido trascendentales en la evolución del sistema solar. Es decir, hace 4.000 millones de años, cuando apenas el sistema solar estaba comenzando a existir, Júpiter estaba más lejos del Sol y Saturno estaba más cerca del Sol. Y Urano estaba más lejos que Neptuno, o sea, Neptuno estaba más cerca y Urano estaba mucho más lejos. Entonces la pregunta es, ¿por qué pasó todo esto de que ahora Urano está más cerca que Neptuno y que Júpiter ahora está más cerca y que Saturno está más lejos? Eso posibilitó la formación de los planetas interiores. Es decir, cuando se generaron esas resonancias orbitales entre Júpiter y Saturno, el que Saturno se fuera alejando cada vez más y Júpiter se fuera acercando, le permitió a los planetas interiores desarrollarse, porque hubo menos fricción gravitacional de Saturno para interferir con los planetesimales que se estaban formando adentro del sistema solar. Entonces, cada vez que estos dos planetas forman una resonancia, estas órbitas del sistema solar cambian en su totalidad, tanto las de afuera como las de adentro, especialmente las de adentro. O sea, las de adentro, como son tan pequeñas, están mucho más sujetas a lo que digan y hagan Júpiter y Saturno. Entonces ahí el punto de la cuestión es que
Marte fue considerado como un punto maléfico, pero eso ya más adelante lo miraremos, y Venus era lo contrario. Pero estos ya son arquetipos que ya son de Marte y Venus, pero eso ya los hablaremos más adelante. Por ahora lo que importan son Júpiter y Saturno, que ellos están formando una resonancia cuando forman una conjunción, ¿sí? Y eso en síntesis fue lo que permitió la formación de la Tierra. Entonces ya eso nos está diciendo que las resonancias a nivel gravitacional y a nivel electromagnético están contribuyendo decisivamente con el comportamiento no solamente climático, sino también gravitacional y etcétera del sistema solar. O sea, estas resonancias son las que interfieren incluso con la excentricidad de los planetas, y por eso es que existen glaciaciones. O sea, cada 300.000, cada 400.000 años estas resonancias forzan a la órbita de la Tierra a volverse muy excéntrica, y sumado a relaciones negativas entre afelios, perihelios y solsticios y equinoccios, pues la relación climática puede ser desastrosa, ¿no? O sea, pueden ser eventos de el planeta pasa por, o sea, un mes de calor y 11 meses de hielo absoluto, o sea, cosas así. Entonces a Saturno y a Júpiter se le debe y se le obedece a que ellos estén definiendo precisamente todo lo que está pasando en el sistema solar en esas resonancias. Pero miremos un momento las resonancias, cómo es que se comportan. Entonces, si nosotros le damos adelante del tiempo, lo que nosotros vamos a ver es que las conjunciones, o sea, si Júpiter da 5 vueltas y Saturno da 2 vueltas, lo que vamos a comprobar es si eso es verdad o no. O sea, lo que estoy diciendo yo es una verdad o es una mentira. Entonces vamos a comenzar. Yo voy a contar las vueltas de Júpiter y ustedes cuentan las de Saturno. Entonces, aquí va la primera vuelta de Júpiter. Aquí va la segunda vuelta de Júpiter. Primera de Saturno. Otra de Júpiter. La cuarta vuelta de Júpiter. Y ya vamos a llegar acá. Listo. Aquí se da un poquito más adelante. Aquí se da la quinta vuelta de Júpiter y la segunda vuelta de Saturno. Como se pudieron dar cuenta ustedes acá, ese fenómeno se llama resonancia. Pudieron dar cuenta, y lo interesante es que estas resonancias no ocurren exactamente en el mismo punto donde se generaron en el punto anterior. Si ustedes se dan cuenta, esta resonancia ya está en Acuario, la anterior se está dando en Capricornio. ¿Por qué ocurre esto? Porque las órbitas de los planetas no son perfectamente circulares. Si fueran perfectamente circulares, siempre se haría en el mismo punto y esto se quedaría así. Pero hay una cuestión, es que la resonancia de estos planetas es tan potente que las órbitas de ellos se organizan sobre sí mismas para que se puedan mover sobre todo por todo el tránsito de los planetas alrededor del Sol o el tránsito por el zodiaco. Entonces, si nosotros miramos estas conjunciones, estas resonancias que se dan entre Júpiter y Saturno, lo que nosotros vamos a encontrar es lo siguiente. Vamos hacia adelante en el tiempo para que lo miremos. Y se pueden dar cuenta, exactamente 60 años después del 2020, a 2080, se dan las resonancias. O sea que es un evento sincrono que ocurre entre estos dos planetas. Entonces, si nosotros miramos el ciclo en detalle, si nosotros nos damos cuenta, la próxima conjunción que forman Júpiter y Saturno, acá, si ustedes se dan cuenta, esta conjunción de acá, estamos viendo esto acá, listo. Esta conjunción de estos dos
se está dando exactamente 120 grados antes que la que ocurrió acá al inicio de Acuario. Si ven que está casi al inicio de Libra, la resonancia. Y si nosotros, 20 años después, concretamente hablando, y si nosotros volvemos a mirar en detalle en dónde se da la próxima vuelta, es de esperarse que se dé exactamente al inicio de Géminis. ¿Sí? De eso es que se trata la resonancia entre Júpiter y Saturno. Ay, se pudieron dar cuenta ustedes, esto no es magia, no es esoterismo, no es tarot, no es quiromancia, no es nada de esa vaina. Pudieron dar cuenta que la resonancia, es decir, la conjunción entre Júpiter y Saturno, se da 120 grados antes de la resonancia inmediatamente anterior que se dio al inicio de Libra. Puede verse que estos dos planetas están al inicio de Géminis y se está moviendo la resonancia, ¿no? O sea, ¿sí? Entonces, cuando la resonancia se da en Aries y en Piscis, la resonancia el movimiento es mucho más rápido. O sea, es decir, o sea, la resonancia hasta ahora puede estar comenzando en Piscis y ya se puede estar terminando, ya puede estar en Leo o en Sagitario. Y lo contrario, cuando Saturno es el que va más despacio, es decir, cuando va por los lados de Sagitario, y en particular cuando Júpiter viaja a la mínima velocidad por los lados de Virgo y Libra, lo que ocurre es que las resonancias se dan al contrario, ¿no? O sea, casi, o sea, si la resonancia se da en Virgo, la próxima se dará casi en Sagitario, y la otra se dará casi en Aries. O sea, esto por acá es como mucho más más saturnino, llamémoslo. O sea, a Júpiter le cuesta como más desarrollar bien la resonancia con Saturno. Entonces, ok, las resonancias, si ustedes se están dando cuenta, están definiendo la triplicidad del aire, porque se están dando, si nosotros ponemos constantemente el tiempo, estas resonancias se están dando casi siempre en los signos de aire. ¿Sí? O sea, las conjunciones estructurales, las resonancias que tienen Júpiter y Saturno se están dando en el aire. Aquí se puede ver, aquí se da en Acuario la resonancia. Y esta es la clave. Por eso es que estos dos planetas en sus resonancias son los que definen el concepto de triplicidad como formas mayores masculinas. Aquí se dio en Libra, puede ser perfectamente. Y la siguiente, como ustedes pueden ver, se está dando en Géminis y se está moviendo. O sea, y esa es la cuestión. O sea, que las órbitas no sean perfectamente circulares permiten precisamente la construcción de ese diálogo. Es decir, que estas resonancias, por ejemplo, en este caso las resonancias se dan en el aire, y por definición nosotros dijimos que Saturno tiene su momento de máxima velocidad aproximadamente en Géminis y su mínima velocidad en Sagitario. Es decir, que no solo, o sea, la resonancia que está ofreciendo Saturno al estar más cerca del Sol en este momento, esta resonancia acá, como ustedes pueden ver, eso indica que toda la triplicidad, ¿cierto?, está compartiendo ese mismo fenómeno a nivel de resonancia con Júpiter. Es decir, él no solamente gobernaría Géminis, sino gobernaría también Libra y Acuario, porque es una transmisión gravitacional y electromagnética que se están dando en estas resonancias de acá, de estos dos planetas en estos tres signos en particular, ¿sí? Y a medida que va pasando el tiempo, las resonancias se van dando en distintos elementos. Acá pueden ver si ya en el 2300 inicia la dignidad en el agua, ¿sí? Que esta ya es de control de Júpiter, precisamente porque la resonancia, como pueden verse, se está dando en Piscis, ¿sí? Y Piscis, como nosotros definimos, es el momento de máxima velocidad de Júpiter, y finalmente Escorpio. Si se dan cuenta, ahí se da la resonancia de Júpiter y Saturno en Escorpio. O sea que estos tres lugares, Piscis, Cáncer y Escorpio,
son óptimos de Júpiter, o son lugares donde la resonancia entre Júpiter y Saturno favorece a Júpiter por estar más cerca del Sol en Piscis. O sea, se está ofreciendo a nivel electromagnético y a nivel gravitacional la posibilidad de que exista el concepto de triplicidades. Ya lo que faltaría sería formalizarlo en unas ecuaciones, pero eso es lo más sencillo del asunto. Entonces acá nos vamos a detener 2400 aproximadamente. Entonces nos vamos a detener por acá y lo vamos a mirar cuáles son las ecuaciones que yo propongo del tema. Entonces, si nosotros asumimos que las órbitas de los planetas Júpiter y Saturno son perfectamente circulares, como lo demuestra precisamente el sistema copernicano, acá lo podemos ver otra vez, ¿cierto? Como lo podemos denotar acá en el sistema copernicano, las órbitas parecen ser casi perfectamente circulares. Entonces, si nosotros definimos por abstracción que las órbitas son perfectamente circulares, nos abstraemos el problema de Kepler por ahora, y asumimos que las resonancias que se dan entre Júpiter y Saturno, o sea, la resonancia indicaría que uno puede mirar la dignidad esencial separada en tres partes, ¿cierto? O sea, la que va desde el inicio del primer signo de agua de nuevo al inicio del signo de agua. Uno puede revisar la dignidad esencial de ambos planetas para estos cuatro signos, luego para los otros cuatro signos y finalmente para los otros cuatro signos. 4 por 3, 12, precisamente porque la resonancia lo permite a nivel gravitacional. Entonces, si nosotros asumimos eso y nos encontramos en un escenario de un ciclo trigonométrico, porque es precisamente mirar qué es lo que están haciendo tanto Júpiter como Saturno con respecto al Sol, ¿cierto? O sea, sacarle el coseno a esta cuestión de acá, estas órbitas que están generando este comportamiento de estas dignidades esenciales en el concepto de triplicidad. Lo que nosotros vamos a encontrar es que las ecuaciones en resumen serían las siguientes. Entonces, la ecuación que escribiría la dignidad esencial de Júpiter, perdón, muy grandecita, sería esta. Sería d sub j igual al coseno de 3x. ¿Por qué el coseno de 3x? Porque yo estoy partiendo de que el equinoccio de primavera, es decir, el punto vernal 0 grados de Aries, es el punto cero, o es el origen, es el 0,0. Entonces, si yo tengo que este es el origen, pero yo estoy viendo que la dignidad esencial de Júpiter comienza un signo antes, que es Piscis, yo no trabajaría con el seno, sino trabajaría con el coseno, ¿sí? Porque es precisamente el momento en que comienza el crecimiento, llega a su óptimo aproximadamente en el perihelio, el techo, luego se cae en Aries y pasa a lo contrario en Tauro y en Géminis, que es precisamente donde Saturno tiene el momento de máxima velocidad. O sea que ya es una dignidad que pierde completamente Júpiter. Entonces, esa sería la ecuación que escribiría precisamente la dignidad esencial de Júpiter, el coseno de 3x. Y la de Saturno sería lo contrario, la de Saturno sería esta, sería el menos coseno de 3x. Entonces, con las matemáticas uno las ve y dice como, ¿pero qué? O sea, no tiene como una gráfica para que me explique qué es eso. Entonces yo les tengo la gráfica, es esta. Entonces, si nosotros partimos del origen, de nuevo, este es el punto vernal, los 0 grados de Aries. Ustedes pueden ver acá, Júpiter ya viene de su domicilio Aries, se cae en Tauro. Aquí Géminis, el detrimento, se exalta en Cáncer, llega a su domicilio en Leo. Se cae en Virgo, llega a su mínimo en Libra, se exalta en Escorpio. Llega a su domicilio Sagitario, se cae en Capricornio, tiene su detrimento en Acuario, acá tiene su exaltación en Piscis. Se ve, ¿sí? Y el Saturno exactamente lo contrario, ¿sí?
Eh, no me pregunten por las curiosidades de la naturaleza y del universo, o sea, esto parece la hélice del ADN, o sea, es cómico particular, o sea, se nota. Y también simboliza el símbolo de la serpiente, ¿no? El símbolo de la medicina griega. ¿Por qué pasa esto? Porque estos son el alfa y el omega. O sea, la combinación entre lo que hacen Júpiter y lo que hacen Saturno en las resonancias, ¿qué es esto? ¿Sí? En estas resonancias de acá, lo que se está definiendo es precisamente el inicio y el fin de las cosas. La triplicidad del todo, lo completo, el nacimiento, la vida, ¿sí? El origen, la causa, el todo, el comprender todo el problema, ¿sí? Y en eso es que consiste la serpiente enroscada en la medicina, ¿no? O sea, es como una hélice va hacia una dirección y la otra va hacia otra dirección, y ese complemento y ese diálogo dialéctico puntual es el que genera el todo, la totalidad de todo el conocimiento. Eh, entonces, digamos, aquí la podemos girar como para que se vea más claramente el problema. Bueno, entonces ahí la cuestión es que la resonancia entre Júpiter y Saturno pues precisamente está obedeciendo a esa importancia que tiene como, como definitoria o como momento astronómico posiblemente axiomático en el cual se define el concepto de las triplicidades por el problema de las resonancias orbitales entre Júpiter y Saturno. Entonces, una forma de verificarlo es precisamente con la dialéctica histórica. Entonces, ahí ya hay buenos trabajos. Está el trabajo de Demetrio Santos, que ellos se ponen a revisar qué ocurre con las resonancias entre Júpiter y Saturno durante la historia.